Y así de pie vamos a abrir nuestras Biblias. Estaremos leyendo en Génesis capítulo 4. Vamos a leer versículo 1 al 7. El título de esta lección es No sirvamos a Dios como Caín. The title for this Sunday, Don't serve God the way Cain did. Scripture Genesis 4, 1 through 7. Primero leo en español. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová que agradó a Abel, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín ni a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Genesis 4, 1 through 7. And Adam knew Eve his wife, and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of the sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou dost well, shall thou not be accepted? And if thou dost not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Amén. Pueden ocupar su lugar. You may be seated. No quiero pasar por alto los amigos de Rudy Jr. Están acompañándonos, así es que gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y gracias a Dios por todos los presentes. Nos gozamos con Lian, ¿verdad? Con su testimonio, y yo sé que todos los hermanos aquí también estuvieron uniendo en oración, y yo por eso decía, vivimos en una familia tan preciosa. No hay barreras, ¿verdad? Sino que por la sangre de Cristo todos somos unidos, todos somos hijos de Dios. Y un día, hermanos, y yo pensaba, si alguien no me quiere, ¿llegará al cielo? Y si llega, ¿me va a ignorar? Hay que pensar, ¿verdad? Porque a veces miramos a otras iglesias y los vemos para abajo, otros pastores y los vemos para abajo, pero el creyente no es así. El creyente fue limpiado, cambiado por la sangre preciosa, y por eso hay necesidades y abremos el corazón. Dios sabe, cuando Osiel me avisó, en ese momento me puse de rodillas. Yo sentí que era mi necesidad, porque en realidad sí es, porque somos un pueblo. Pero miren, un pueblo que se une, un pueblo que alaba el nombre del Señor, y qué hermoso es pertenecer a esta familia. Amén, hermanos. Muy bien. Tenemos la historia de Caín. Sabemos quién fue Caín. Yo creo que tiene mucha fama. Yo creo que son raros los que no saben quién fue Caín. Y vamos a recordar quién fue Caín, y vamos a ver cómo sirvió a Dios, y no vamos a servir a Dios como Caín. Recuerdo
una de las profesoras en el seminario, una hermana que no tuvo estudios, sí atendió al seminario, pero nada más, ¿verdad? Pero tenía mucha experiencia. Y me acuerdo que una de las cosas que se me grabó de la hermana, ella decía, en la clase decía, abran los ojos, fíjense alrededor de ustedes, pero no para chismear, no para criticar. Ustedes aprendan a ver a aquellos alrededor de ustedes, aprendan cómo servir a Dios y cómo no servir a Dios. Y esta mañana vamos a ver cómo no servir a Dios como Caín, pero al final vamos a hablar de cómo servir al Señor como Abel lo hizo. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. Fue el primer humano que nació en toda la universo. El primer que nació. Recordemos, Adán fue criado por Dios. Lo formó del polvo de la tierra y luego le respiró su aliento y fue un ser viviente. Y luego Eva le quitó un pie a Adán. Mentiras. Sí saben. De su lado una costilla y con eso formó a Eva. Eva, ¿verdad? Debe ser sujeta a su esposo, pero el esposo no debe tener una sirvienta, no un macho que tiene que... Una esposa le dijo a su esposo, porque él le dijo, dame eso, y así, de cerca, y ella estaba acá, le dice, ¿no estás mocho? Bueno, no está bien, ¿verdad? Pero le dio a entender, pero yo creo ya se sujetó al esposo. Pero hermanos, vemos que luego el primer niño que nació, no nació en el jardín del Edén, porque para entonces ya habían pecado, ya habían faltado ante Dios, ya habían desobedecido a Dios. Entonces fueron expulsados, perdieron todo, perdieron la comunión con Dios, perdieron el poder vivir tranquilos. Y vemos que vino la maldición sobre ellos, y entre la maldición fue que la mujer iba a parir hijos con dolor y con enfermedad. Me acuerdo de nuestro primer hijo que nació, Aarón, allá está atrás. Y mi esposa ya estaba, ¿verdad?, en sus dolores, y yo estaba ahí, ay, empuja ahí, ay, la vas a hacer, y lo que me ve y dice, quítate de aquí, es tu culpa. Fue por Adán y Eva, porque ellos desobedecieron y eso cayó sobre la mujer. Pero al hombre, dice, con el sudor de tu frente. Pero ya ni sudamos, estamos así, ¿verdad? No, pero también hay muchos trabajos. ¿Saben usted que un sermón de 20 minutos es como estar 8 horas paliando? Son estudios que se hacen. Y yo primero, cuando terminaba de predicar, ya en la casa, ay, quiero dormir, ¿verdad? ¿Y por qué? Y es que son presiones. Es palabra de Dios. Estamos usando todo lo que somos. Estamos recordando lo que estudiamos. Estamos escuchando de Dios lo que quiere digamos, ¿verdad? Así es que es mucha atención. Y es también culpa por Adán y Eva por desobedecer. Y vemos que Caín nació fuera del jardín del Edén. Pero también Caín fue el primero de matar a otro humano. Si es que tiene buenas herencias o legado, pero también mal legado. Vemos que también fue el primer ser que nació bajo la fe en las promesas de Dios, porque fue el primer que nació y ya Dios le había dado a Adán promesas. Una de las promesas que Dios le dio a Adán y Eva dice que si ellos obedecían a Dios y no comían del árbol que estaba en el jardín del conocimiento del bien y el mal, iban a vivir eternamente. Ese era el plan de Dios. Pero como fallaron, desobedecieron, castigo también fue que la Biblia dice a los 70, en sus más robustos 80, con gran afán. Gracias a Dios que Dios ha dado el conocimiento a la humanidad, que ahora podemos vivir más años.
¿verdad? Yo espero 30 años más, ya le dije a Dios, porque mi mamá vivió a los 90, casi 97, ¿verdad? Así es que, y ella era 30 años mayor que yo, así es que yo espero siquiera a 100. Yo no sé qué dicen mis hijos, ¿verdad? Porque ellos van a tener que cuidarme, ¿verdad? Y mis dos nueras también, así es que, y mi nieto que ahorita tiene 5 años. Pero vemos que sufrieron aquello. Caín también sufrió por la desobediencia de sus padres. También fue el primer hombre que nació bajo el pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado de Adán y Eva. Y ese pecado causado por ellos, cometido por ellos, ahora toda la humanidad nace bajo ese pecado. Por eso es menester que llegara el momento cuando conocemos entre el bien y el mal, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Estamos contentos, gracias a Dios, porque su palabra nos dice que los niños, y usted al amor dice, oye, este niño, me acuerdo de mi hermana, estábamos mi hermano más chico y yo estamos, creo teníamos él como 4 y yo como 8. Y pues estábamos ahí sentados afuera y estaban una hermana con mi hermana, ¿verdad? Y la hermana dijo, ay, tus hermanitos son angelitos. Y mi hermana Alicia, que está en Colorado, yo creo viendo, voltea y la ve y dice, hermana, son unos diablitos. Pero ante Dios somos inocentes, por más tremendos somos del Señor. Ni tenemos que ser bautizados de niños ni nada de eso, ¿verdad? Porque nacemos, sí, bajo aquel pecado, pero a la vez somos de Dios. Y llega el momento cuando sí, ya tenemos que hacer una decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Right now we are talking about Cain. Cain was the son of Adam and Eve. Cain was the first human to be born. We know that Adam was formed from the dust of the earth. God formed him, and then he blew his breath, and he became a living ser, living soul. Then Eve, God put Adam to sleep, and he operated on him. And I believe that was like a transplant. I remember my wife got a transplant, and I heard a comment that a Christian doesn't believe in transplants. Well, God did. He took the rib from Adam, and then he formed. But all this technology, God gives, that intelligence. Because nobody invents, everything is discovered and formed because God already put everything in its place. So we see that Eve was formed from the rib of Adam, but Cain was the first to be born, and in pain. His mother was in pain. That was because of the disobedience. He was the first human to be born, but also he was the first human to kill another human. And the sad thing is, it was his brother. He was the first human that was born in faith in the promises of God. One of the promises God had given Adam and Eve, he had placed them in this garden. It was a perfect place. The lions were not ferocious. There was harmony in all nature with animals and with humans. God was placed over every creature, and the animals were placed there for his enjoyment, for his needs, physical needs, like eating. Thank God that God gave us permission to eat. He didn't let the Jews eat pigs. But in the New Testament, all that was changed, and God said, except the blood cannot be eaten, the drowned, and he said, everything is good taken in the name of the Lord. So now we can eat pork, tamales de puerco, amen, hallelujah. And they were over everything. But there was one condition. Remember, we said that there are promises
with conditions. To receive their promise, you must do this. There are promises that are unconditional. That means you have nothing to do with it. God is giving you that promise. And here, this was a promise with a condition. Do not eat of the tree of the knowledge of good and evil, which was in the garden. And that's where they disobeyed. And that became the original sin under which we are all born. That's why comes a day when we understand between good and evil, we must make a decision to serve God, or else we will be condemned. It's our decision. So we see that Adam was born under those promises. But he was also the first human to be born under the original sin, which we just explained. Los sacrificios a Dios. Desde un principio, Dios estableció sacrificios que hicieran hacia Él. Miren, Caín fue labrador de tierra como ranchero, ¿verdad? O agricultor, trabajaba la tierra, sembraba, cosechaba. Pero Abel fue cuidador de ovejas, un pastor de ovejas. Los dos trabajos honrosos. Los dos trajeron a Dios un sacrificio y los dos eran sacrificios honrosos. ¿Por qué entonces Dios rechazó el sacrificio de Caín y aceptó el sacrificio de Abel? Hay muchas opiniones, pero yo creo con todo el corazón que la actitud con que hacemos las cosas hasta el día de hoy, la actitud con la que hacemos las cosas le importa a Dios. Si yo digo, ¿verdad? O si yo pongo un calendario, digo, esta familia le toca limpiar esta semana. Me acuerdo, hace mucho tiempo atrás, era en Santa Rosa y el templo estaba bien viejito y todo de madera, alzado así sobre la tierra. Y luego la casa pastoral, también feíta, ¿verdad? Pero era hogar, era nuestra casa. Y me acuerdo, le tocó a una hermana y ella y su hija fueron a limpiar. Pero la hermana andaba de mal humor, se oía donde arrastraba las bancas. Y era chiquita, pero veía que las arrojaba. Y le dije a mi esposa, Dios no va a aceptar ese sacrificio, lo va a rechazar. La actitud con la que lo que hacemos, ¿verdad? Debe ser una actitud propia, en una forma que agrade al Señor. Segunda de Corintios 9:7 dice, Pablo estaba hablando a la iglesia de cómo deberían de sostener la iglesia. Contribuir con sus diezmos, contribuir con sus ofrendas y pues con sus fuerzas. Muchas iglesias, cuando Pablo iba a venir, ellos recogían ofrendas. Y de una iglesia dijo, a pesar de que es una iglesia pobre, pero hacen sobre sus fuerzas y levantaban ofrenda. A Pablo no le importaba la cantidad, era la acción que estaban haciendo. Y Pablo decía, yo sé tener y yo sé no tener. ¿Verdad que muchos de nosotros hay tiempos cuando no hay? Pero hay tiempos cuando Dios nos bendice, ¿verdad? Y gracias a Dios, yo doy gracias a Dios porque mis 3 hijos crecieron sin necesidad. Yo oía que pues le cortaron los diezmos y que los hermanos y la familia sufriendo porque no había trabajo, o sea, entrada. Doy gracias a Dios porque Dios siempre atendió a nuestras necesidades, ¿verdad? Y pues Pablo estaba describiendo cómo debemos de hacerlo, cómo debemos de ayudar en la obra de Dios. Debe de ser, como dice aquí, primero, como propuso en su corazón. A veces, ¿verdad? Hay cooperaciones y se pide si puede alguien dar cierta cantidad, lo que sea. Por ejemplo, yo cuando no alcanzamos la renta, yo les aviso, ¿verdad? Por texto, nos falta esto. Y los hermanos empiezan a responder. Yo no le dije que diera cada quien, pero de su corazón nos nació lo que propusieron en su corazón.
Cada quien sabe lo que puede hacer, ¿verdad? Y pues dándolo de todo corazón es gran bendición. Si es que dice, como propuso en su corazón, y lo dice, no con tristeza. Esa es la actitud con la cual debemos de resistir, o la que debemos resistir. Lo debemos de hacer con gozo, con alegría. El domingo pasado les predicaba que de dar, apoyar aquellas cargas de otros, y a veces es financieramente. Y les dije, agarre $100 de su entrada de todo el mes y busque a quien la puede regalar. Y miren, usted se va a sentir tan bien. Dios no le va a faltar, lo van a bendecir en diferentes maneras, y aquella familia también será bendecida. El Señor dijo que estuviéramos al tanto de los necesitados, mayormente los de la fe, pero no excluye los que no le conocen. Es una manera que podemos demostrarles el amor de Dios. Y verdad que es bonito. Yo no soy el único. Aún los 2 meses pasados un grupo se unió y dimos 2 familias ofrendas, y se siente uno muy bien porque agrada al Señor. Si es que Pablo les está enseñando, ¿verdad?, cómo deben de traer aquí a cooperación para la obra del Señor. Y luego Dios, aquí dice, Dios ama al dador alegre. Le da gozo al Señor. Si recuerdan, Moisés fue ordenado por Dios de construir el tabernáculo y pidió al pueblo de Israel que trajeran ofrendas. Hermanos, y el pueblo respondió a tal grado que Moisés tuvo que decir, ya no necesitamos, ¿verdad? Se nota que fue con aquella alegría, con aquel gozo. Y luego dice, Dios conoce los corazones. Dios sabe en qué forma estamos dando o ayudando, en qué forma le estamos sirviendo. Dios conoce los corazones. No rechazó Dios la ofrenda de Caín por lo que ofreció, no, sino fue por su actitud. ¿Cómo lo hizo? Porque Dios conoce los corazones. Dice 1 Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Hermanos, a veces unos cristianos, uno dice, ay, no tiene gozo, está bien amargado, así, ¿verdad? Ay, que no sirve a Dios. Sí, no quiere decir que tenemos que andar, no pareciéramos locos, ¿verdad? Pero con aquel gozo en el corazón, que refleje lo que Dios nos ha dado, que a través de nuestro parecer demos honra y gloria al Señor, que hay gozo, que alegría, ¿verdad? Si usted gana la lotería, que no la va a ganar porque nosotros no compramos lotería, ¿verdad? Una vez pasaron las hermanas al frente a cantar, y donde una hermana abrió su himnario, estaba un tiquete de la lotería, y mi esposa vio y le hace a la hermana. Dios la pescó, ¿verdad? Así es que vemos que el Señor, ¿verdad?, nos da aquí actitud. Vamos aquí, como decía, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Se va a ver que estamos gozándonos en servir al Señor. Se va a notar el gozo. Unas personas son diferentes, son más tranquilas, ¿verdad? Pero óigale, de una sonrisa, gócese, ¿verdad? O trae tantas cargas que ya no tiene el gozo de su salvación. No es así. A veces sí hay cargas pesadas, pero ahí está la paz, ahí está el gozo del Señor en nuestro corazón. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará
para siempre. Así es que tiene consecuencias. Debemos de servir a Dios con corazón perfecto, con ánimo dispuesto, voluntario. Amén, hermanos. There are sacrifices to God. Cain was a farmer. Abel was a shepherd of sheep. But the attitude with which they did what they did is what God was receiving or rejecting. Why was Cain's sacrifice rejected? Was it the wrong sacrifice? No. No, because sometimes different offerings were given. Not always was it a lamb or a bull or a goat or different. Sometimes it was bread. Sometimes there were different sacrifices. So it wasn't what he brought. It's how he did it. What was in his heart? Many times we serve God. What's the word? A fuerza? Forced to, we feel like we're forced. God doesn't want us to be forced into serving him. He wants us to receive him with love and serve him with all of our heart. The attitude with which we do what we do. 2 Corinthians 9:7 reads, each of you should give what you have decided to give. What you chose to give. It doesn't have to be a certain amount. No, the requirement is only that you do it with all your heart. There's sometimes we can help more than other times. Sometimes we just don't have. And we live in a society. The first time about a month ago that I went to buy eggs, I hadn't bought eggs in a long time. I fell down, fainted. No, I didn't. But I go, what? And then I said, 7 something. Wow. But then I said, well, there's 12 eggs. And if I to eat 2 every morning, that's at least 6 days. Okay, I'll take them. But man, things have really changed, right? The prices. Right now, I was waiting and waiting because the gas was already $3.19. And I said, I'm going to wait. And then beep, 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 50. And then I said, 30. And then Friday, I said, I better put in. But thank God I had come to church that morning. And on the way home, I saw Fox gas station 309. Brrr, and I pulled right in. Mano, sometimes we can't. But when we can, we do it with all of our heart. And when we can give a little bit, we do it with all of our heart. That's the right attitude. Because God knows how we are offering it to him. And we see here that Paul was teaching the church how they should give their cooperations to the church, their tithes to the church, the offerings to the church, and even our time. There's sometimes when we say, oop, it's already, I remember in Santa Rosa, church would start at 7 and then finish about 9. Sometimes it would prolong depending on the presence of the Lord. But there was one family, and they'd get there at 7:05. They would just walk in. They wouldn't say hi to anybody. They wouldn't shake nobody's hands. And then at 9 o'clock, even if I was still preaching or if the altar was going on, they'd get up and walk out. Why? I don't know. But sometimes we limit the Lord. I remember this one hermana, she had 2 little girls, and they were every Sunday there at church. But night service, they wouldn't go. And so I asked her, and she said, my daughters need to go to sleep early because they have school tomorrow. I bet you they didn't go to sleep. I bet you they were watching something. But we limit the Lord. Does the Lord limit himself to us? He doesn't. He gives us in abundance. The Bible says, test the Lord, and he will open the windows of heaven and just show or shed over us all these blessings. So we should give, what we propose in our heart. And then it says, not reluctantly or under compulsion. Do you remember that little boy that his mom gave him 2 quarters
and the church was about a block away. So, she wouldn't go to church, but she let him go, to Sunday school. And he had his 2 quarters. One was to buy candy. Remember, a quarter went a long way back then. And then a quarter was for the offering. And he was tossing 1 quarter like that and catching it. And he was just having good fun with it. Well, he missed it and it rolled into the gutter. Oh, my offering fell into the gutter. My offering, not my candy money. Sometimes we are like that. But why does God not deserve everything? He deserves the best. And we see here that he says, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. God loves. And many times we say, the Bible says God blesses the cheerful giver. No, it says God loves, but because he loves, he blesses him. So it's the same thing. God knows our hearts. He didn't reject Cain's offering because of what he offered. He rejected it because of his attitude. What was his attitude? God knew. 1 Corinthians 28:9. And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father, and serve him with wholehearted devotion and with a willing mind. With devotion, willingly. We need that attitude in our lives. Can you imagine if you married somebody and that person wasn't devoted to you? Would you like that? No. There's a door. I want a divorce. No. But we see God knows our hearts. Wholehearted devotion and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will reject you forever. So there's consequences. Our decision, our attitude. Hebreos 11:4. Por la fe. Miren cómo empieza. Esta porción está en el capítulo de los héroes de la fe. Hebreos 11. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dejó su legado. Vemos que Abel fue mencionado en este capítulo porque Dios conocía su corazón. Lo hizo por fe, lo hizo con devoción, lo hizo con gratitud. Decía un hermano Max García, mi mentor, que ya está con el Señor. Su esposa nos ve allá desde Corpus, ¿verdad? Y pues nos está apoyando y es una bendición para nosotros. Ella y su mamá, María Hortensia. Y pues él decía, si tú dices, no doy porque no tengo. Bueno, no tienes porque no das. ¿Ven cómo es? No damos para que Dios nos dé, pero si damos, Dios nos va a dar. Damos por gratitud. Damos a Dios con aquel gozo por tantas bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Beneficios de tanto índole, diferentes clases, bendición que hemos recibido de parte del Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín porque conocía su corazón. Y vemos que quedó como testimonio. Caín ofreció sin fe. Abel ofreció con fe. Dios sabía que Caín era sin fe. Lo hizo como religioso, nada más por cumplir. El Señor Jesús habló de los fariseos, eran los líderes religiosos de Israel. Dice, apunté aquí, haciendo lo correcto, pero por razones equivocadas. Sí, cumplían. Más adelante voy a mencionar un fariseo que entró al templo a orar. También entró un publicano que era considerado como un pecador porque trabajaba por los judíos, recogía los impuestos, pero todos sabían que pedían de más y se quedaban con parte, y lo de Roma, pues a Roma.
y eran despreciados por los judíos. Y este fariseo, y dice, haciendo lo correcto, pero por razones equivocadas, creía poder alcanzar ser justificado por sus obras. Estaba bien equivocada, porque no somos salvos por las obras, somos salvos por gracia. Gracia quiere decir un favor inmerecido. No merecíamos que Jesús muriera en la cruz del Calvario por nosotros. No merecía que Él pagara el precio, fuera sustituto por nosotros. Pero por amor a nosotros, Él lo hizo. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo este fariseo religioso, ¿verdad?, líder, creía que por alcanzar o por cumplir con sus obras, hermanos, muchas veces damos importancia más que a Dios, a las obras. Y creemos que por medio de esas obras vamos a ser salvos. No somos salvos por obras. Hacemos obras porque ya somos salvos. Y es el fruto que damos para el Señor. Dios le dijo a estos fariseos, de labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Él conocía la actitud de aquellos hombres, aquellos religiosos, y por lo tanto los tuvo que reprender. También les dijo que eran como sepulcros blanqueados, o sea, aquella tumba, la piedra tan bonita, y a veces gastan hasta $30,000 por aquella piedra, aquello, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo el Señor? Pero por dentro, ¿qué hay dentro de una tumba? Gusanos, huesos, podrimiento, ¿verdad? Y así se refirió a los líderes del pueblo de Israel. Dios les dijo, ¿verdad? Esto, ¿para qué? Para que se arrepintieran y vieran el error y que supieran que por gracia, por nuestra actitud de cómo servir al Señor, es como somos salvos. Hebreos 11:4. By faith, Hebrews 11:4, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. We said that the fruits of his work of Cain and the animal that Abel sacrificed were both good sacrifices, because there wasn't always an animal that was sacrificed. Sometimes bread, sometimes like the fruit, different things were sacrificed to the Lord. Okay. He brought a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous. When God spoke well of his offerings, he made resonate the word faith. He mentions it here 2 times. By faith. By faith. And that's what God saw in his offering, in Abel's offering. He did it by faith, and he was pleasing God through what he was offering, and it was pleasing to God. Cain offered without faith. He did it religiously, not in faith, not with his heart. You know, God established the Jewish religion for Israel. And he's the one that established these ceremonies, these sacrifices. But you know what Israel did wrong? They started confiding in that act of that sacrifice, in what they had to do, in their fulfilling what God required of them. But their faith was not anymore on God. It was on their actions. They thought that through their actions, they could receive salvation. Salvation is not through works. It is by grace. Grace means it's a favor that we don't deserve. We didn't deserve Jesus to come to this earth and die as a substitute for us. And we see that the faith was not there for Cain's sacrifice. He did it religiously, not in faith, not with his heart. And when Jesus came, when he was born in Jerusalem and Bethlehem, we see that that was the problem of the Jews. They were religious, but they were not spiritual. Jesus came and they rejected him. They knew the scriptures, but they didn't understand them.
So the Messiah came, the one they were waiting for, and they rejected him. The majority of Jews. Of course, we know many Jews were saved, thousands were saved. And they accepted that Jesus was fulfilling those promises. So Cain was lacking that faith. Jesus mentioned the Pharisees, that they did the right thing, but for the wrong reasons. They thought they could be justified or saved through their works. God even told them with their lips they honored God, but their hearts were far from him. The attitude that we have. Ya para terminar, ya hablamos del sacrificio de Caín y por qué fue rechazado. Ahora vamos a ver lo que ofreció Abel. Su actitud, ya dijimos, era correcta. Ya mencionamos cómo él era diferente de Caín y Dios lo sabía porque Dios conoce los corazones. Pero a más de todo eso, podemos ver que el sacrificio de Adán era muy especial porque tenía un significado muy importante. Al haber traer aquel cordero, él estaba trayendo a Dios una expiación. En otras palabras, la sangre del animal sacrificada era para remisión o perdón de los pecados. Entonces vemos, ¿verdad?, que Abel estaba reconociendo que era pecador. Miren su actitud. Su actitud era: yo no merezco, yo no soy digno, pero en fe él trajo aquel sacrificio y él estaba calmando la ira de Dios, porque Dios odia el pecado, pero por medio de traer ese sacrificio estaba implorando el perdón de Dios. Caín mencioné, ¿verdad?, aquellos dos que entraron. Uno, el fariseo, se creía, ¿verdad?, muy religioso. El publicano, que era considerado pecador. Los dos entraron al templo, pasaron al altar. El fariseo se quedó parado y el publicano se hincó. El fariseo levantaba las manos y la vista al cielo y decía: te doy gracias porque no soy como este. Te doy gracias porque yo cumplo. Yo hago lo que pides. Hasta ayuno, oro en las esquinas públicamente. Pero todo eso era falsedad. Su actitud estaba demostrando un orgullo, un desprecio a aquel hombre pecador. He dicho que a veces entra alguien y decimos: ¿quién es este? Bueno, visión no. Amén. El que viene con necesidad es el que debe de estar aquí. Y el que ha recibido de Dios también debe estar aquí. Santiago decía: entra un rico. Un hermano llevaba a su mamá a otra iglesia porque ella era de allá, pero él de nosotros, pero iba con ella a llevarla. Y pues dice que él era iglesia grande y llena. Pero dice que de repente entró una familia, pero el ujior luego lo fue. Y vino, los paró ahí y lo pidió a esta familia que se moviera a otro lugar. Y sentó a esa familia. Él dice: yo lo vi. Y Santiago dijo: entra un rico, no sabemos dónde ponerlo, y hermanito para acá y hermanito para allá. Y llega un pobre, uno que no viste como creemos que es apropiado, ¿verdad? Y nos miramos así, ¿verdad? No. El Señor era criticado porque comía con los pecadores. Los religiosos lo criticaban y Él les decía: ellos tienen necesidad de un médico. Ustedes no, ya se creen muy religiosos, ¿verdad? Pero vemos aquel amor del Señor, la actitud. Y aquí vemos, ¿verdad?, que aquel pobre, considerado como pecador, dobló las rodillas, el otro estaba parado. Él con su mirada hacia abajo no se sentía digno de mirar hacia arriba. Y él hincado, humillado, se golpeaba el pecho y decía: Dios,
sé propicio de mí, soy pecador. Está humillado delante del Señor. Es lo que Dios espera, que nos vengamos a Él, que nos humillemos delante de Él, que aceptemos que somos pecadores. Hermanos, porque todos han pecado, todos, excepto el Señor Jesús. A veces pecamos con una mirada, con un pensamiento. Todos hemos pecado. ¿Quién no ha dicho una mentira? No, pero era blanquita la mentira. Pues ante Dios no era blanquita, era pecado, ¿verdad? Así es que este pecador estaba humillado. ¿Quién salió de ahí justificado? ¿Quién recibió el perdón del Señor? El Señor Jesús mismo dijo, aquel que se humilló. Para recibir de Dios tenemos que humillarnos. Tenemos que decirle al Señor, yo soy pecador. Señor, yo te necesito en mi vida. Yo quiero una vida nueva. Te imploro, te pido. Te humillas delante del Señor. Lo invitas a tu corazón y el Señor entra y te concede la salvación, el perdón de sus pecados. No es tan difícil. O eres salvo o no eres salvo. Si te arrepentiste y pediste perdón al Señor, lo has confesado, eres salvo. A veces hay confusión, sí, muy cierto, porque hay tantas enseñanzas. Y yo me acuerdo allá muchos años atrás, llegué a una iglesia y pues había pura confusión porque decía, pues yo fui bautizado, me forzaron a ser bautizado, pero no habían aceptado al Señor, entonces no entendían, ¿verdad? Pero es sencillo, o aceptaste a Cristo como tu Salvador personal o no lo has aceptado. O si estás confundido, pídele a Dios, Señor, confirma en mi corazón aquella salvación. Y ahí estará el Señor. El Señor dijo, el que invocare el nombre del Señor no será avergonzado. Él pagó el precio, Él murió, solo toca que nosotros lo aceptemos. Y es una decisión tan fácil que la hacemos duro. Pero yo he hecho esto, yo he hecho aquello, ¿me podrá perdonar el Señor? Pablo dijo, yo soy el pecador más grande, pero el Señor me perdonó. Entonces ore a Dios. Lea la Biblia y tome una decisión, ¿verdad? Así como este hombre se humilló delante del Señor y salió justificado, renovado, gozoso, con su nombre escrito en el libro de la vida. Our conclusion, we talked about Cain's sacrifice and why it was rejected by God. Now let's talk about what Abel offered. His attitude was right, we said. We also mentioned that God knew Abel's attitude was different from Cain's. Also, we can see that Abel's sacrifice signified something. It wasn't a bad sacrifice, no. How he did it, his attitude, we said, that was the problem. Abel's offering, his sacrifice, was about atonement. The blood of that animal that was sacrificed was for remission or forgiveness of sins. And as Abel brought this animal, he was acknowledging that he was a sinner. He acknowledged that God's wrath against sin had to be satisfied. And that was by accepting Jesus Christ's sacrifice or substitution for us. Where he's offering this lamb, he is imploring God's forgiveness through this sacrifice. Cain was the Pharisee in the parable that Jesus mentioned. The Pharisee that was a religious leader. And then into the temple also came a publican. He was a Jew, but he worked as a tax collector for the Romans. Everybody knew that they would overcharge and keep the extra and then give Rome what was theirs. So everybody hated them, considered them sinners. But these two came in, a religious man and a sinner. And that religious man
He was standing here at the front, his arms raised, and he was saying, thank you, Lord, because I'm not like this man. Thank you, Lord, because I fulfill the law. I even stand at the corners and I pray in a loud voice. I fast. I do everything I must do. And thank you, Lord, because of who I am. The other one, considered a sinner. He acknowledged he was a sinner, just the way Abel did. And he was at the altar, but he was kneeling down. He was humbling himself before the Lord. He didn't raise his eyes towards heaven. He looked down with his eyes shut, and he pounded his chest, and he said, God, forgive me, for I am a sinner. He did not come with merits. He did not come saying, I do this and I do that for you. He came with a humble heart. He came with a hungry heart. He came with a desire to have a different life, to have joy in his life. And we see that man that was there humble before the Lord, God told the ones that were hearing this parable, who was justified? Who went out of that church justified? Jesus said, the humbled one. Abel humbled himself before the Lord and was justified. That's how we come to the Lord. You don't have to say a certain prayer. You don't have to cry. You don't have to, when I was young and I grew up in church, but I wasn't saved. And I remember, well, I guess I need to hear lightning or thunder or angels come and shake me. But it wasn't that way. It was just a simple decision that I made. That I told Jesus, I give my life to you from this day on. Even if you don't want me, because I felt he was rejecting me because I was praying and praying. But it was all on me. I had to make that decision. And I had to give my heart to the Lord. And that's what Abel did. And that is why he was justified. Puesto de pie. Si no has conocido al Señor, if you had not accepted the Lord, puedes pasar o aún ahí en tu lugar donde estás, puedes tomar la decisión, reconocer como Abel que era pecador. Nosotros todos somos pecadores y necesitamos llegar a Dios para que Él, ¿verdad?, nos pueda perdonar, porque Él ya hizo y pagó el precio, hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Ven y recibe lo que Abel recibió. Come and receive what Abel received from the Lord. Eternal life, eternal salvation, his name written in the book of life, a different life, a joyful life, a life with peace, with joy. Yes, among the storms that come in our lives, but there's that joy, there's that peace. And we have that blessed hope. One day Jesus is coming for us, and we will be in glory for him.